Em, Gracias por la puntualidad y, pues de la mano con ello vamos a empezar a hablar de estas dos actividades eh, que estamos realizando y que me compete hablar un poco sobre su desarrollo, qué productos vamos a entregar, cómo lo vamos a desarrollar. Espero que en estos 55 minutos presten atención en lo que vamos a desarrollar. Ya estamos subiendo el nivel en el sentido de lo que es el escenario predilecto para un desarrollador, para un analista y para estos elementos y componentes que hacen parte de ese imaginario que ustedes se han trazado y es ser tecnólogos en análisis y desarrollo de software, ¿vale? Entonces, la primera actividad habla de la creación de los objetos de la base de datos y la segunda actividad habla de la selección de herramientas para prototipado. En ese contexto, en la primera actividad que mencioné, pues es bueno conocer eh, aspectos en cuanto a qué es un JSON, qué es un objeto JSON y cuáles son, digamos que, componentes de la creación de los objetos de la base de datos. Uno de ellos es la programación orientada a objetos, que pues obviamente es un foco en el que nosotros debemos como estar. Entonces para ello les voy a hacer una presentación corta, les voy a tomé con la autorización de mi compañero un video muy interesante, muy explicativo que quiero que ustedes, dura 7 minutos, pero quiero que ustedes le presten muchísima atención. ¿Por qué? Porque es todo lo que ustedes deben realizar, ni más ni menos. Explicado de forma tal que ustedes lo entiendan y haciendo una práctica de estos ejercicios que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, mmm, ¿cuáles son esos ejercicios? Primero, pues obviamente tener en cuenta que necesitamos presentar un trabajo escrito, donde en ese trabajo escrito pues tenga su portada, su introducción, su objetivo, ¿cierto? Colocar las sentencias de creación de colecciones, las consultas, esas inserciones en las bases de datos pues no relacionales que son las que hacen parte de la creación de objetos y colocar, es bueno que el trabajo pues dejen un pantallazo, ¿cierto? De esas sentencias que ustedes están realizando, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes deben entregar? Pues primero realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, de paréntesis, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo de carro, ¿cierto? Realizar la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada, realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección y actualizar los datos de la colección. O sea, todo gira en torno, es un embebido, todo gira en torno a ese mismo ejercicio. Entonces allí los pantallazos es donde ustedes me muestran que están, que esa sentencia desde ahí la colocan, toman una captura de pantalla, me la ponen en PDF, el documento que me entregan y no es más. ¿Listo? Pues para hablar de esa actividad. Entonces ahorita les voy a contar qué es la segunda actividad y un poquito de lo que es el trabajo, ¿vale? Fundamental que ustedes se hayan leído el material y lo enuncien en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Bases de datos en SQL, que lo hayan tenido muy presente, porque allí está el ejemplo, ¿cierto? Del placa de los carros, las bases de datos con clave de valor y qué es lo que ustedes, digamos, para seguir esa secuencia, cómo es que lo deben realizar, ¿cierto? Ahí aparecen varios ejemplos con unas basecitas de datos pequeñas, pero pues está escrito para que pues, se contextualicen y sepan de qué estamos hablando, cuál es el ejercicio. Es importante que se hayan leído ese material de formación para ustedes que me están escuchando y ustedes que están aquí conmigo, ¿vale? Entonces voy aquí a contarles 4 slides, que es esa creación de objetos y que es la sentencia JSON y después, como les decía, les vamos a ver el videito eh, de mi compañero, pues, dura 7 minutos, un pedacito más, pero
es esencial que ustedes, tanto los que escuchen, vuelvo y repito, o vean esta grabación y estén conmigo, se den cuenta que más claro, imposible. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos aquí a presentar lo que ya aquí en mi pantalla. Entonces vamos a hablar un poco qué hacen esas bases de datos. Las bases de datos almacenan los datos en tablas que se relacionan entre ellos. Las relaciones se establecen entre tablas de modo que los datos se comparten y la duplicación se minimiza. Una base de datos relacional es una base de datos que se trata como un conjunto de tablas y se manipula de acuerdo con el modelo de datos relacional. Contiene un conjunto de objetos que se utilizan para almacenar y gestionar los datos, así como para acceder a los mismos, con cuáles, tablas, vistas, índices, funciones, activadores y paquetes. Estos son ejemplos de objetos. Los objetos pueden ser definidos por el sistema, ¿cierto? O sea, que son objetos incorporados, o por el usuario, objetos definidos por el mismo. Una base de datos orientada a objetos es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son relacionados en programación orientada, o sea, la PO, programación orientada a objetos. El uso de esa base de datos orientada a objetos eh, ha encontrado su foco, su aplicación en áreas como la de nosotros. Pues hablo y espero, si Dios quiere, que ustedes, si no lo son, lo sean, sean ingenieros, ¿sí? Las bases de datos espaciales, las telecomunicaciones, y en áreas científicas como la física de alta energía y la biología molecular. Otro conjunto de bases de datos orientado a objetos se centra en el uso integrado de dispositivos, paquetes de software y el sistema en tiempo real. Entonces, importante que esa PO ustedes la tengan clara porque pues en esa dinamización de sus diseños dentro del desarrollo de software es aquí donde ustedes ya empiezan a crear ese foco. Y los que ya lo tienen, porque he visto unos trabajos muy interesantes, muy importantes, pues se focalicen en ellos si se quieren pues entrar. O los que apenas están iniciando y tienen este bichito del análisis y el desarrollo, pues importante que lo sigan trabajando. ¿Qué características tienen técnicas, tienen estos elementos? Pues la mayoría de las bases de datos orientadas a objetos incluyen algún tipo de lenguaje para realizar consultas, lo cual permite que estos sean encontrados utilizando un enfoque de programación declarativa, ¿sí? Una base de datos orientada a objetos, el acceso a los datos es más rápido debido a que los joins, ¿sí? Las sentencias, casi nunca son necesarios, a diferencia de lo que ocurre con las bases de datos relacionales. Esto es así porque un objeto puede ser recuperado directamente sin una búsqueda, simplemente siguiendo los punteros. La eficiencia de una base de datos orientada a objetos también ha mejorado considerablemente en áreas en las cuales se requieren cantidades masivas de datos sobre un elemento. Hoy con la minería de datos, esto digamos que se ha vuelto mucho más dinámico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar números y cuando empezamos a trabajar datos, digamos que la información, el proceso de la misma se ha vuelto mucho más fácil a través de la IA, ¿cierto? Eh, y allí nos da un ejemplo de una entidad bancaria que podría obtener la información de la cuenta de un usuario y proporcionarle eficientemente información muy extensa, donde obviamente allí existan las transacciones y todas las entradas con información de la cuenta. Cuando ¿sabe dónde se utiliza mucho en los portales corporativos? Las empresas mmm, que hacen movimientos, muchos, eh, de unas altas cantidades o de bajas cantidades. Por ejemplo, las factorías utilizan mucho esa información, o sea, al solicitar al banco ese tipo de información. Por eso es que muchos o los bancos tienen un sector empresarial dedicado a esto, porque obviamente hay cosas que, vuelvo y repito, hoy con el tratamiento de datos eh, mm, y haciendo pues hay un apartado en cuanto a lo que se le he dicho muchas veces cuando los proyectos, cuando yo ofrezco un factor diferencial a una empresa en cuanto al desarrollo, y en este caso el manejo de información, pues obviamente yo me caracterizo ante la competencia porque estoy dando un valor agregado de algo que casi no se está utilizando. Y es la seguridad y la privacidad de la información y el manejo de la data. Entonces ahí se las dejo para que ustedes reflexionen en cuanto a sus desarrollos.
Las aplicaciones multimedia se agilizan debido a que los métodos de clase asociados con los datos son responsables de una correcta interpretación. Entonces, una base de datos orientada a objetos almacena datos complejos y relaciones entre datos directamente, sin asignar filas y columnas. Y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan datos muy complejos. Y asimismo, los tienen relaciones muchos a muchos, ¿sí? Y ahí es donde empieza la simplicidad del tema, porque son accesibles mediante el uso de punteros. Y estos mismos obviamente vinculan los objetos para establecer relaciones, ¿sí? Con los punteros, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicio? mm, Y ya pues para hablar del join, no, nos está pidiendo y es que vamos a leer una sentencia de programación. ¿Listo? Entonces, les voy a contar aquí en 2 slides qué es ese if, ¿cierto? ¿Qué es una sentencia de programación? Imagina que estás escribiendo un conjunto de instrucciones para que una máquina realice una tarea específica. Cada una de esas instrucciones se llama sentencia, obviamente de este lado, del lado de la programación. Entonces es como si nosotros le diéramos las órdenes paso a paso a una computadora para que realice una tarea, ¿sí? Yo les he hablado en estos minutos varias veces de la inteligencia artificial, pero si ustedes acaban de ver lo que dejé allí, nosotros somos los que damos las órdenes desde el inicio. Entonces nosotros tenemos el poder, ¿sí? Ahora, de la forma que lo vayamos a utilizar es la que vamos a gobernar sobre nuestro desarrollo de software y le vamos a dar satisfacción al cliente. Siempre piensen en eso, en que nosotros, perdón, en que nosotros vamos a cumplir con un requisito que el cliente necesita suplir y por eso llegó a nosotros, ¿sí? Va. Entonces, las sentencias de programación son cruciales por varias razones. Control de flujo, permite controlar el flujo de un programa. Decidir qué acciones se deben tomar en función de ciertas tareas, condiciones y realizar operaciones repetitivas. Automatización. Las sentencias permiten automatizar tareas respectivas y a procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Hoy, en el desarrollo de software, lo que se busca es eso, la automatización y la dinamización de los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento un indicador nos está señalando que algo no está funcionando bien. Necesita automatizarlo, ¿cierto? Necesitamos verificar dónde está la falla y ese proceso dinamizarlo con las herramientas que nosotros desde el conocimiento vamos a adaptar y a adoptar para que ese proceso funcione y sea dinámico. ¿Listo? La interacción facilita la interacción entre el usuario y la computadora a través de la entrada y salida de datos. En programación existen varios tipos de sentencias como una función específica, ¿cierto? Entonces existen las sentencias de control que permiten tomar decisiones en el programa. Entonces allí están las sentencias if, else o switch. Sentencias de bucle. Aquí se utilizan para repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición. Entonces ya ejemplos son for, el while, el do while. ¿Sí? Las sentencias de asignación sirven para asignar un valor a una variable. Por ejemplo, x igual a 10, asigna el valor 10 a la variable x. Y pues sentencias para definir y llamar funciones. O sea, definir función, ¿sí? Entre paréntesis, define una función y llamar función la llama, ¿sí? Allí son, digamos que, ciertas herramientas en las cuales nosotros estamos dinamizando nuestro desarrollo. Listo. Ahora, el JavaScript Object Notation es el JSON, ¿cierto? Es un formato basado en texto estándar para presentar datos estructurados o para representarlos, más bien. Entonces, en esa sintaxis es donde nos lleva y nos muestra qué vamos a realizar. Es comúnmente utilizado para transmitir datos en aplicaciones web. Por ejemplo, enviar datos del servidor al cliente. Y estos pueden ser mostrados en páginas web o viceversa, ¿sí? JSON es relativamente fácil de leer y escribir, así como analizar y generar por software. A menudo se utiliza para serializar. O sea, ¿qué es serializar? Convertir información para transferirla
en datos estructurados e intercambiarlos a través de una red. ¿Cómo se hace eso? Pues a través del servidor y aplicaciones web. Y está basado en varios tipos de datos, ¿sí? Entonces, un dato matriz, que es una recopilación ordenada de valores. Entonces, en JSON los valores de matriz deben ser cadena, número, objeto, matriz, booleano o booleano, ¿sí? No, los valores booleanos se designan como true o false, y esos valores booleanos no van entre comillas y se tratan como valores de cadena. Nulo, pues es un valor vacío. Cuando no se asigna ningún valor a una clave, se puede tratar como nulo, ¿sí? El número en JSON sigue el formato de punto flotante de precisión, ¿sí? Entonces ese punto flotante es un tipo de dato utilizado para representar números reales. Cuando ustedes vean ese concepto flotante, pues es el que les acabo de decir. Eh, Almacenamiento, un tipo de datos de objetos JSON es un conjunto de pares de nombres o valores insertados entre corchetes. Y cadena, una cadena de JSON se compone de características Unicode, ¿sí? O sea, un estándar universal de codificación de caracteres. Ahí, digamos que en estas slides les he contado qué es y qué componentes son los que vamos a utilizar para la actividad, ¿cierto? Creación de los objetos de la base de datos, ¿vale? Entonces, de acuerdo a eso que les acabo de contar, entonces vamos a ver este video que les dije al inicio de la clase. Espérame un segundo y se los voy a colocar para que vean la explicación tan sucinta y tan chévere que dejo allí y ustedes la puedan visualizar. Un segundo. Ya hemos visto tanto cómo insertar información, eliminar, editar y consultar. Podemos nosotros hacer una pequeña demostración acerca de esta evidencia. Importante que puedan ustedes revisar el material de formación, base de datos no SQL, que allí también hay ejemplos de lo que les he venido explicando. Crear bases de datos, comando de selección, cómo debe estar estructurado en este caso un documento, cómo podemos insertar un documento, etcétera. Aquí para buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en esta evidencia, la cual nos dice que debemos nosotros realizar una sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Recuerden que lo que hemos estado nosotros haciendo desde dentro de la consola es creando documentos, en este caso dentro de una colección. Si ustedes dan clic hacia arriba, vamos a poder encontrar con estos comandos de aquí, que si ustedes analizan, esto de aquí que estoy seleccionando es un documento JSON. Esto es un documento JSON. Y lo que nos dice que debemos crear un documento JSON que tenga placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues muy sencillo. Inclusive lo podría hacer directamente desde un bloc de notas. Y vengo aquí y voy colocando. Abro llaves, doy un enter. Voy a colocar placa, dos puntos. Dentro de comillas le coloco cualquier placa que quiera. Luego una coma, importantísimo la coma. Luego me dice número de serie, entonces aquí le voy a colocar guión bajo, serie. Importante que no vayan a colocar espacios en lo que son las claves. En los valores, si ustedes van a colocar espacios, deben colocarlo dentro de comillas. Entonces, el número de serie está el número de serie. Si es tan solo número, pueden dejarlo sin las comillas. Si el número contiene por lo menos una letra, pues ya deben utilizarlo con comillas. Ya tengo el número de serie. Ahora a seguir con el otro. Dice modelo, marca, modelo, dos puntos, le coloco, no sé, 2032.1. Luego la marca es Toyota.
luego el kilometraje, en este caso kilometraje es número, entonces le voy a colocar 23 y el tipo, los puntos le coloco camioneta. Ya esto sería un documento JSON. Más sin embargo, lo que nos dicen es que debemos nosotros realizar la sentencia para crear un objeto JSON y esto deberíamos guardarlo dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos copiarlo. Aquí importante que pues dentro de esta consola de comando no nos va a aceptar saltos de línea. Por eso, yo lo que hago es, por ejemplo, venirme aquí al navegador, pego el texto acá y él le quita los saltos de línea. Ya queda todo seguido. Entonces aquí vengo y puedo crear otra base de datos o utilizar otra base de datos. Le coloco use evidencia. Doy enter y ahora dentro de evidencia le digo db.carros, porque en este caso voy a guardar documentos que son, digamos, propiedades de carros. Punto insert one. Abro paréntesis y aquí voy a pegar lo que yo creé anteriormente con el clic izquierdo. Clic, perdón, clic derecho. El clic derecho y él ya pega. Ahora bien, yo doy un enter y miremos que él me dice se insertó un documento y ese es el ID que yo le di. Ahora le voy a colocar db.carros.find y él me muestra, listo, que ya se insertó un carrito. Si yo quiero otro carrito, pues puedo darle hacia arriba y puedo venir a editar esa información, que ya no es un carro, una camioneta, sino es un automóvil. Supongamos, doy un enter y ya se insertó otra vez. Le doy fin y miremos que aquí ya tengo una camioneta y un automóvil. Y yo puedo editar pues las propiedades que quiera. De esta forma, lo que hice primero fue crear el objeto JSON de forma manual y luego venir y pegarlo para insertar ese documento. ¿Y lo hubiese podido hacer aquí? Sí, lo hubiese podido hacer aquí. Solo que quería demostrarles que vamos a hacerlo aparte y luego pegarlo para hacerlo pues más visible de cómo se debe construir un objeto JSON. Entonces ahora nos muestran por acá o nos mencionan que debemos insertar 5. ¿Cómo insertamos 5? Pues recuerden por allí el video, revisen el video donde insertamos información de forma masiva, en el cual lo único que teníamos que hacer es, en vez de iniciar con llaves, pues iniciar con corchetes y entre los corchetes colocamos los diferentes objetos que queremos insertar, separados nuevamente por una coma, separados por coma. Y aquí ya usted le colocan las propiedades, en este caso que serían las propiedades del carro que le están pidiendo. Esta parte de aquí de realizar la sentencia para consultar, pues sería en este caso db.carros.fin. Esa sería la sentencia para consultar, el punto fin. Por último, dice actualice los datos de, de la colección. Pues, ¿cómo podemos actualizar? Pues pueden revisar por allí el tutorial de actualización, db.carros.update o update one, abren paréntesis, le colocan en este caso aquí en cuál documento quieren actualizar. Quiero actualizar el documento que tenga el kilometraje, no, mejor el tipo automóvil, cierro comillas, luego una coma después de este objeto, abro llaves y aquí le coloco la clave set. El set es para decirle, listo, quiero que ahora le coloque estos nuevos valores. ¿Qué valores? Yo le puedo decir que le cambie el tipo o inclusive que le cambie el kilometraje. Voy a colocarle kilometraje en un 54 y le doy un enter y ahora me dice listo. En este caso se encontró uno, se actualizó uno y si vamos a ejecutar el fin, diremos que ya el automóvil tiene un kilometraje de 54. De esta forma ya estaríamos solucionando esta evidencia. Recuerden que para cada punto deberían en este caso tomar un pantallazo del código que ustedes ejecutaron y de que se ejecutó correctamente. Inclusive, importante pues que puedan en este caso después de hacer el código de insertar datos, hacer la búsqueda y que allí aparezca esa información. Cuando vayan a hacer la actualización, pues listo, aquí se actualizó y que muestren, en este caso, el documento ya actualizado, que sería con el fin. ¿Listo? Inclusive para que no les muestre todos, podrían hacerle el fin y el fin con algo específico, que me muestre los que tengan kilometraje 54. Con esto ya tendrían, en este caso, el desarrollo de esta evidencia. Obviamente tienen que meterlo en un documento de
de Word, portada, introducción, objetivos, sentencias de la colección, junto a sus pantallazos, y ya con eso tendrían esta evidencia solucionada. ¿Listo? Esa es la primera tarea. Fácil. Tampoco re fácil, porque si estamos empezando, nada es fácil. Y en programación hay un tema que es la lógica, y bueno, todos, sí, claro, ya se los voy a colocar, ya se los voy a colocar, consola, no, no pasa nada, pero pues, se los voy a colocar. Aunque la pregunta que me deja allí, cualquier, y creo que con UMIR les ha dicho a ustedes lo mismo, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de plataforma, herramienta, elemento que ustedes quieran desarrollar, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Descripción de elementos, descripción de programas, igual el material de aprendizaje, ustedes también lo encuentran para que lo tengan allí presente. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a todo. Él allí lo está haciendo a través de la consola del equipo, ¿cierto? Entonces ya ustedes, como lo quieran trabajar, como lo quieran desarrollar, pues pueden hacer el ejercicio. ¿Listo? De una vez voy a colocar aquí, les voy a colocar en el chat, les voy a colocar en el chat el videito. Ahí se los coloqué. ¿Listo? Bueno, segunda actividad. La segunda actividad, vuelvo y repito, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera actividad? Creación de los objetos de la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional con base a lo visto, y el profe también lo menciona, igual que yo lo mencioné ahorita, hace 25 minutos, con base a lo que está escrito en el material del curso. Entonces, les ruego el favor que miren el material del curso, ¿cierto? Para que de una vez estructuren y hagan la ruta específica para desarrollar esta tarea. No es difícil, pero todo arranca ya. ¿Listo? ¿Para qué? Para cuando ustedes vean los ejemplos, entonces digan, ah, bueno, yo voy a hacer las sentencias para la creación de los objetos de base de datos, con el tema de la placa, del número de los carros, entonces me voy a ir a realizar eh, sentencias para instalar 5 datos de la colección creada. ¿Cuál es la colección creada? Pues la sentencia para cada objeto JSON, como de los datos de un carro. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad. ¿Listo? Realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos. Y se desprende de ahí 4 puntos. Mejor dicho, que les quede más claro. Vamos a mostrar lo que yo estoy leyendo en este momento, que es lo que ustedes deben descargar como aprendices. Esta es la tarea. ¿Sí? Entonces, lo mencioné ahorita, el profesor también lo mencionó ahí en el video que les tomamos. ¿Sí? Capturas de pantalla a través de las sentencias. ¿Listo? Bueno. Liliana, cuéntame para poder seguir con la otra actividad, porque a las 8 tengo otra clase. Liliana, Buenas noches. hola. Hola. Sí, dime. Profe, o sea que la actividad consiste en hacer esa sentencia en el programa ese. Bueno, tengo la duda. Ese es un editor de códigos. Sí, correcto. O sea, puede usar Visual. Correcto. Como les dije Bueno, ahorita, la herramienta que ustedes manejen la pueden utilizar, la que les quede más fácil. ok. La que Entonces, ustedes se ambienten mejor. ok. Entonces mi pregunta es, la actividad consiste en hacer eso ahí y le tomo captura, la coloco en un documento y la subo a la plataforma. Ya. Totalmente correcto, Liliana. Ok, listo. Muchas gracias. Vale, listo, a ti por la pregunta. Bueno, entonces ahora vamos por la segunda actividad. Para la segunda actividad es mucho más fácil, porque, a ver, debemos de tener en cuenta el concepto de prototipo para, pues, y ya se los voy a contar.
para que ustedes visualicen cómo es que se debe realizar la actividad, ¿cierto? Y con base a ello, pues entregar un documento es mucho más fácil, eh, porque aquí lo que vamos es a determinar cuáles son las herramientas de prototipado que yo voy a utilizar, la funcionalidad del programa que estoy haciendo, ¿sí? Y lo menciono porque si yo ya llevo una secuencia de algo que estoy realizando para mi empresa, que algo que estoy dando, si estoy estudiando en la universidad, o algo que yo necesite específicamente, o una creación o una modelación de una herramienta, pues obviamente lo que voy a hacer son las pruebas de prototipado donde yo visualice las funcionalidades de la misma, ¿cierto? Con una interfaz, ¿sí? Obviamente allí yo voy a hacer unas pruebitas. Entonces voy a mostrarles esta presentación. Les voy a dejar, ahorita ustedes lo visualizan, es un video, dura como 15 minutos, pero es una de las herramientas que más se utiliza, que es Figma, ¿sí? Entonces allí el video habla del tutorial de cómo crear un prototipo interactivo, ¿cierto? Para un diseño web. Entonces las voy a colocar de una vez para que ustedes eh, lo tengan allí como herramienta a la mano y lo vayan conociendo. ¿Listo? Eso es interesante. También hay en un blog, eh, les voy a dejar, allí también en WhatsApp, eh, herramientas gratis para prototipos y wireframes, que son como estructuras, ¿sí? También para ustedes va a ser útil y necesario que lo conozcan. Se los voy a dar aquí. Listo. Fundamental. Eso va de la mano con esta segunda actividad, ¿vale? Entonces, vamos aquí a presentar unos slides de esa, lo que es un prototipo de software. Listo. ¿Qué es el prototipado de software? El prototipado de software es el proceso de crear modelos funcionales. Si han notado, hemos hablado de no funcionales y funcionales muchas veces aquí, ¿cierto? Entonces, el prototipado en software es el proceso de crear modelos funcionales o representaciones visuales de un sistema o aplicación antes de su desarrollo final. ¿Listo? Yo siempre he colocado el ejemplo de la Fórmula 1. Ahora, obviamente, las cosas han avanzado mucho, pero el piloto de Fórmula 1, para hablar específicamente de Fórmula 1, antes de pasar a la máquina y de la máquina pasar a la pista donde van a hacer la competencia ese fin de semana, ha pasado por un simulador, ¿cierto? Donde le muestran el prototipo del carro. Entonces sientan los ingenieros con el piloto y empiezan a hacer en esa simulación y a ver visualizar ese prototipo del carro de acuerdo al tipo de pista, de óvalo, de circuito donde se va a realizar la competencia, cuál es el tipo de llantas que van a utilizar, cuánto es el consumo de gasolina que según es le representa esa simulación, tiene esa pista, ¿cierto? ¿Cuántos kilos de peso va a perder ese piloto durante la prueba? ¿Cuántas interacciones? Que eso sí me parece impresionante. O sea, a una velocidad tan alta como lo que da un conductor de Fórmula 1, ellos les hacen unas pruebas en su cuello para ver cuántos torques a la hora de generar una curva, a la velocidad que vayan, va a generar su cuello. O sea, el cuello de un conductor o un piloto de Fórmula 1 es un cuello duro de romper. Créanme que eso es algo loco. Bueno, ahí hablamos un poquito de Fórmula 1, nos olvidemos del tema, pero me gusta hablar desde ahí, desde esos ejemplos, para que ustedes tengan en cuenta que ese prototipado en desarrollo de software, pues se practica allí, ¿sí? Entonces, pues eso nos dice que permiten
a los equipos de desarrollo probar ideas, obtener retroalimentación y refinar el diseño, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características del prototipado en software? Iterativo. Prototipado se basa en ciclos de diseño, de prueba y mejora. Flexible. En una clase hablamos de esto ya. Los prototipados se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes ideas. Centrado en el usuario. También, cuando hablamos en proyectos, he recalcado a ustedes que desde el inicio nosotros como desarrolladores estamos ubicados y centrados en lo que el usuario necesita, ese usuario final, ¿cierto? En el cliente, y he tomado mucho el ejemplo de servicios, cuando maneja tiempos y cuando maneja indicadores de control para los tiempos de servicio, nosotros lo que hacemos es determinar y enfocarnos a esa necesidad del cliente en cuanto a que ese usuario cumpla con las expectativas para suplir las necesidades de tiempo, por dar un ejemplo. ¿Listo? Ahora, también puede ser flexible, perdón, rápido. Los prototipos se crean de manera eficiente para generar retroalimentación temprana, ¿cierto? Y no generar reprocesos, ¿sí? Las ventajas del prototipado en software: menor costo, entonces me identifica y corrige errores en etapas tempranas para que obviamente es económico, ¿no? Cuando yo también ofrezco en mi proyecto de desarrollo al cliente ese tipo de cosas, pues también estoy generando un factor diferencial, ¿cierto? Mayor satisfacción del usuario. Los usuarios prueban o pueden probar y dar retroalimentación sobre el diseño. Mejor comprensión del proyecto. Los equipos pueden visualizar y entender mejor el producto final. Ejemplos de prototipado. Entonces, ahorita le estaba hablando de los wireframes, o sea, las estructuras. Representaciones visuales básicas de la estructura y la navegación. Prototipos interactivos, o sea, modelos funcionales que permitan a los usuarios probar la interacción. Maquetas. Nosotros aquí estamos haciendo maquetación. Nosotros aquí en el análisis de desarrollo estamos generando la estructura y estamos siendo los arquitectos del desarrollo. ¿Sí? El prototipado, por ejemplo, en ingeniería, yo lo vi cuando estudié ingeniería de sistemas, lo vi en una materia que era ingeniería de software, en este caso la 2, vi 3, o vimos 3 en su momento. ¿Sí? Entonces, téngalo allí presente. El proceso de prototipado en el desarrollo de software. Entonces, me ayuda a definir objetivos, o sea, identificar las necesidades clave y los requisitos del usuario. Me ayuda a diseñar y construir, o sea, crear modelos rápidos de bajo costo, y ese low cost, ahí me voy a detener también. Resulta que las empresas del Estado están muy enfocadas en low cost, en ese bajo costo. ¿Por qué? Porque antes, y ya varias empresas del Estado lo van haciendo, no quiero mencionar ninguna en este momento, pues dijeron, bueno, yo tengo desarrolladores, o le compro un desarrollo a una empresa para que me ayude con la gestión de correspondencia, ¿sí? Entonces, cada vez que necesito una actualización y cada vez que necesito mirar una versión o agregarle algo de acuerdo a mi necesidad, venga, mi querido empresa privada o venga, contratista en el sector, ¿cuánto me va a cobrar? Entonces empieza una bolsa de horas, si le va a cobrar a horas, pues porque necesitamos hacer las actualizaciones, horas tiempo, y entonces empieza allí un desgaste interno. Entonces se empieza a subir el costo en ese sentido y pues hay que ahorrar, pensarían en su momento. ¿Qué están haciendo? Están haciendo el levantamiento de requerimientos a través de software de bajo costo, y entonces dentro de las empresas públicas, vuelvo y digo, hay 2 ejemplos que conozco, están mirando y están haciendo inmersión en el sentido de que los procesos internos, ¿cierto? En los GIT, o sea, en los grupos internos de trabajo, empiezan a trabajar y están levantando información para llegar al final con los desarrollos, yo repito, en esas fábricas de software, por así decirlo, y lo que están haciendo es, según su visión, ahorrando costos en el sentido de no pagarle a un tercero, sino que la información quede dentro de la misma institución y con los mismos empleados que allí están se puede articular eso. Entonces es un tema duro porque estaba pensando en una línea de tiempo de solamente levantar requerimientos 3 años, y apenas empezó el año pasado en la que yo conozco. Entonces imagínese pues.
Evaluar y mejorar, obtener retroalimentación de los usuarios y refinar el diseño. Herramientas para el prototipado de software, pues ya lo hablamos ahorita. El Figma, que es una herramienta de diseño prototipado web y móvil. La Adobe XD es una solución de prototipado y diseño de experiencia de usuario. InVision, que es una plataforma de prototipado y diseño colaborativo. El Framework, que también es muy utilizado, es una herramienta de prototipo de alta fidelidad. ¿Sí? Es fundamental que ustedes lo tengan presente. El ciclo de vida de un desarrollo. Entonces, es en cómo se integra. Entonces, el primer paso en esa integración, pues, es de planificar. En planificar, define los objetivos y requisitos del prototipo. En el diseño, crear rápidamente modelos visuales y funcionales. Probar, obtener, o sea, el testeo. Probar es obtener retroalimentación de los usuarios sobre el prototipo. Iterar, o sea, refinar y mejorar el diseño en base a los comentarios. ¿De quién? De los usuarios. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros queremos visualizar si nuestro sistema está funcionando o no. ¿Sí? Y ahí es factor fundamental pues esa integración y esa iteración con esos elementos que allí aparecen. Porque eso expande cada día a todos nosotros cómo vamos a hacer ese armazón que necesitamos para el desarrollo. ¿Sí? Y eso es algo que ustedes deben tener muy presente en su quehacer diario. Esos son los insumos fundamentales en los que ustedes deben siempre, siempre tener presente. Sí, y en esa planeación, creación, pruebas, despliegue y supervisión es donde ustedes deben estar muy, muy finitos, ¿vale? Consideraciones clave para un prototipado efectivo. Fundamental, definir los objetivos, ¿cierto? Ser claros en eso. Y eso va de la mano no de nosotros, sino en esa retroalimentación constante con el cliente, ¿vale? Establecer metas específicas que guíen el proceso del prototipado. Involucrar a los usuarios, pues obtener retroalimentación constante de los mismos, lo que les acabo de decir. Ser interactivo y flexible, estar abierto a hacer ajustes y mejoras con base en los comentarios. Fundamental, ahora se los dije, en los desarrollos la innovación, el dinamismo es fundamental, generar valores agregados. Si yo le agrego cositas, si yo hago que las cosas no sean tan complejas, si yo hago que el modo usuario sea lo más sencillo del mundo, pues atrapo clientes y atrapo usuarios y eso vuelve una cadena de valor. Ténganlo presente. Elegir las herramientas adecuadas. Seleccionar las herramientas que mejor se adapten a los requisitos. ¿Vale? Eso pues téngalo muy presente. ¿Listo? Entonces, con base a eso, ¿sí? Entonces ustedes, ya les mostré cuáles son las herramientas de prototipado. Que ustedes pueden escoger, o si no, allí les dejé pues, varios tutoriales al respecto para que ustedes también conozcan cuáles son esas herramientas. Por aquí les voy a colocar. No la encontré. Sino también se los colocaba aquí para que vieran muchas más. Pero bueno, hay unas que son gratis, otras que son por suscripción. Y allí pues es lo necesario y los contenidos en la web o los que ustedes conozcan para realizar el ejercicio. Vuelvo y repito, ¿cuál es la tarea? Seleccionar herramientas de prototipado. Listo, después de seleccionar esas herramientas, probarlas en funcionalidad del programa que ustedes vayan a ejecutar, ¿sí? Si lo tienen, si no lo consultan, si no en alguna empresa, pero ustedes le hacen como esa prueba para ver cuál es la agilidad, ¿sí? Es una visión que ustedes quieren detener si esa vaina funciona o no funciona, ¿sí? ¿Qué me deben entregar? Pues un documento Word con lo mismo, tener su portada, su introducción, sus objetivos. Entonces me entregan los pantallazos de los prototipados, de las herramientas de prototipado que ustedes escogieron o una que escogieron y obviamente con esa prueba o testeo a la herramienta o a la plataforma o al desarrollo que ustedes estén evaluando, mirando o piensen evaluar o mirar o piensen integrar en su trabajo si es que están llevando una secuencia lógica. No es más. ¿Vale?
Entonces, eso, mis queridos aprendices, o esas son las dos actividades a realizar. Les repito, aquí, a ustedes que me están escuchando y a ustedes que están acá, pues en el chat, les he dejado videos, ¿sí? Con respecto a este tema, ¿cierto? A Figma y a las herramientas gratis que existen para los prototipos o los prototipados. Una actividad de verdad muy sencilla, pero pues que es aplicable. Y que es aplicable porque aquí, más que la nota, es que ustedes se familiaricen con ese entorno, pues porque, no sé si se los he dicho, o si lo han escuchado de una vez, y creo que sí, miles de veces, pero es que cuando uno está estudiando, la verdadera universidad, estás en la calle. ¿Dónde son las pruebas de fuego de nosotros? En la calle. Aquí todo es muy bonito y aquí no hay ningún inconveniente. Y con nosotros, digamos que la forma de evaluar es más bien retroalimentar y hacer consideraciones, porque pues todos pueden aprobar, pero en la calle, cuando ustedes están haciendo y estén trabajando en un tema tan bonito y tan interesante como eso, pero que desde el inicio, ¿cierto? Del análisis es cuando yo fijo las metas y proyecto un desarrollo aplicable y que sirva, porque si no, pues vamos a generar inconvenientes y eso se traduce en dinero. Pues imagínense un cliente Chicho, porque él me dijo que era gris y yo le coloqué a mi desarrollo que me está arrojando un front que es negro. Imagínense esa locura. Pero bueno, no los quiero entretener más. Les quiero pues, dar muchas gracias por su participación. Espero que el material aquí les sirva. Si necesitan las presentaciones, pues con Humir se las envío para que ustedes allí vuelven y repasen, pero pues escuchando la grabación seguro que van a tener, van a hacer el desarrollo de la actividad de forma fácil y asertiva, ¿vale? Entonces, no es más, mis queridos aprendices, mil gracias por estar aquí este ratico, un martes en la noche y bastante lluvioso aquí en Pereira sobre todo. Un abrazo y una feliz noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Bueno, un abrazo. Listo, profe, muchas gracias. Cualquier cosa estaremos comunicando para... Claro que sí, con mucho gusto, Leonardo. Un abrazo, una feliz noche. Igualmente, profe.